La ley de identidad de género es una revolución. Las olvidadas de la democracia, así nos llamábamos. No ha sido fácil. Si el Estado impedía el derecho a la identidad, todos los otros derechos estaban absolutamente vulnerados y eso era muy fuerte. En un hospital, por ejemplo, a mí era lo más violento que me podía pasar de ser llamada por mi nombre o de masculino en una sala de espera. Prefería no ir. Pero la ley se construyó y se logró sobre la base del laburo del colectivo trans. O sea, esto fue un derecho ganado, una conquista que costó muchísimo, costó la vida de muchas compañeras. Hoy nos falta una ley integral trans y una sociedad que nos abrace un poquito más. Entonces la ley de identidad me llevó a reconocerme a mí que yo valgo como ciudadana, como persona y que nadie más puede pisar mi identidad. Nosotras en Argentina, en los años 80, 90, teníamos los códigos contravencionales en los cuales nos llevaban detenidas, en ese tiempo detenidos, porque nos ponían artículos masculinos, en la cual los artículos decían que llevábamos ropa puesta a nuestro sexo. Eso nos llevaba a la cárcel, esos nos daban días, 21 días, 30 días, en algunas provincias más días. Y empezamos a ver que la primer problemática era la persecución policial. Se empezó a trabajar en el tema de la derogación de los códigos contravencionales. La verdad que mucho no pensamos en la ley de identidad de género. Lo que queríamos era libertad, poder transitar, poder ir a un almacén, poder salir. Y esos artículos nos impedían poder transitar libremente. Y después empezamos a trabajar el tema de, ATA empezó a acompañar el matrimonio igualitario. En el 99 yo había presentado una demanda al Estado argentino por mi cambio de identidad. Tardó 10 años esa demanda. En el 2009 me entregan mi documento de identidad, con mi identidad, y me entregan el informe que hace el juez, que me hace, y todo lo que tengo, el diagnóstico. Yo les aseguro que era terrible. Me acuerdo que con la federación, yo le entregué a la federación todo el diagnóstico, era un libro, tenía disforia, todas las patologías que ustedes crean la tenía yo en ese informe. Y la federación lo que hizo con ATA es empezar a trabajar ese informe. Y me acuerdo que nos reuníamos y decíamos, no, tenemos que tener una ley que no tenga disforia de género, que ninguna persona trans tenga que pasar por un psicólogo, un psiquiatra, que el trámite sea judicial, que puede llegar a tardar, como el mío, 10 años. Anteriormente hubieron otros casos también. Entonces empezamos a trabajar el informe del juez, la sentencia del juez que da. Es una sentencia a favor, pero con un montón de cosas que eran contra para la población trans. Y ahí conocemos a Silvia, ese tiempo diputada del Partido Socialista, y empezamos a trabajar porque España tenía una ley. España tiene un gobierno socialista y tenían una ley de identidad de género, pero esa ley de España tenía disforia de género y había que pasar por un diagnóstico. Y dijimos desde Argentina, la Federación y ATA, dijimos no podemos avalar esta ley, tenemos que generar una ley que no tenga disforia y que las personas trans puedan acceder al cambio de identidad en un trámite administrativo. Y ahí nos empezamos a reunir. Tuvimos que hacer varios procesos, porque no es que todas estábamos sabiendo de qué era la identidad de género, cuáles eran los derechos que íbamos a conquistar. Ni siquiera dimensionábamos todo lo que significaba o todo lo que implica la ley de identidad de género. O sea, hubo un proceso previo que, como todas, porque absolutamente todas, veníamos de un mandato social donde nosotras éramos hombres y deberíamos comportarnos como hombres. Y nosotras también replicábamos eso. O sea, hubo un proceso previo a eso para entender, comprender y situarse a partir de ahí en qué cosas hacer
para poder llegar a obtener la ley, que fue difícil porque entre nosotras también había discusiones internas de, bueno, no nos trates de varón. Empezar porque estábamos acostumbradas todo el tiempo a hacernos chistes, decirnos cosas delante de la gente que no importaba, porque ya teníamos esa costumbre social de comportarnos de esa manera. Entonces había un aprendizaje previo, duro, difícil, porque ya estaba establecido todas esas normas de qué ser, cómo ser. Entonces íbamos en contra de todo eso, y la primera que tenía que convencerse era yo. Tenía que darme cuenta de que no tenía que maltratar a las compañeras de esa manera, que era un maltrato, que para mí fue lo más difícil. Lo que sucede generalmente con quienes hemos sido maltratadas, maltratados durante tanto tiempo, veíamos con desconfianza, o nos veían con desconfianza esas compañeras, cuando les habíamos dicho que teníamos que construir una ley de identidad de género. Muy poco tiempo pasó cuando se sumaron, porque al principio nos dijeron que no, veían algo muy lejano, una realidad que no iba a ser palpable. La verdad que pensar en una ley de identidad de género, o de repente pensar que en algún lugar, mirar para un futuro y pensar de tener una ley de identidad de género, de ir a una comisaría y que me traten de mujer, era impensado, o ir a un hospital que me trataran de mujer. Nada, y eso también hay que mencionarlo, que fue uno de los grandes problemas de la muerte a temprana edad de nuestra comunidad, ¿no? El no poder acceder a los hospitales, porque era muy estigmatizante y muy violento. Ir a un hospital, por ejemplo, a mí era lo más violento que me podía pasar, de ser llamada por mi nombre o de masculino en una sala de espera. Prefería no ir, tomarme un calmante o aguantármela y no ir a ver mi salud, por ejemplo. Estamos hablando a ese nivel, ¿no? De la necesidad de un documento, de dejarse morir por no sufrir esta violencia, de tratarte de hombre, en mi caso. Me prefería que morirme. Uno de los motivos por los cuales nos llevó más tiempo redactar el proyecto de identidad de género fue porque era más difícil. Matrimonio igualitario era, bueno, listo, que dos personas del mismo sexo se puedan casar, no había mucho para debatir. Pero en cambio, la ley de identidad de género, teníamos el problema de que en el resto del mundo había leyes de identidad de género, un montón. Pero eran sumamente lesivas de los derechos de las personas trans. Entonces nos debatíamos, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Pedimos el diagnóstico médico? Entonces hablábamos con las personas trans de España y nos decían, hay que pedirlo porque si no lo pedís, entonces no podés poner en la seguridad social las terapias gratuitas para personas trans, porque si no es una enfermedad, ¿cómo haces? ¿Incluimos a las niñas? No, nos decían, si ponen a las niñas no va a salir la ley porque es un tema muy sensible para la sociedad y si metés a las niñas en el debate, entonces no, es muy difícil. Y ponemos a las personas migrantes, porque nosotros en Argentina tenemos un montón de personas migrantes trans que queremos que accedan a este derecho. No, bueno, pero ¿cómo haces? Porque si la partida de nacimiento del país de origen no la podés modificar, no podés emitir un documento que diga que la persona se llama de esta manera. Entonces todos esos debates que nos dábamos en esos años era, ponemos esto, no lo ponemos. Nos llevó 2 años más escribir ese proyecto de ley. Y llegamos a una conclusión con Nata, con la Federación. Había que ir por el proyecto que queríamos. Había que ir por la de máxima. Eso también fue una experiencia del matrimonio igualitario. Nos ofrecían unión civil y nosotros decíamos, nosotros queremos la igualdad. No queremos una ley de apartheid. No queremos algo de mínima. Y con la ley de identidad de género queríamos lo mismo. Queríamos que las niñas, que eran las personas, el grupo más vulnerado, porque la identidad aparece a muy corta edad, entonces era el grupo más vulnerado de las personas trans, queríamos que sean alcanzados por la ley. Queríamos que no se patologizara a las personas trans. Y queríamos que las personas migrantes pudieran acceder a su documento. Entonces hicimos la ley
que nos pareció la más justa, la más hermosa. ATA y la Federación nos dijeron, hoy te tenés que quedar hasta las 12 de la noche en Buenos Aires, y nos llevaron a una asamblea en el Rosedal en Palermo. Y bueno, y ahí Claudia organizó a las compañeras, a las trabajadoras sexuales, las reunió, dijo, tienen que esperar un rato, tienen que suspender el trabajo, que acá estamos con la fulana de tal, que es diputada, que va a presentar en pocos días la ley de identidad de género, y bueno, y tenemos que debatirlo. Así que Esteban, María, Claudia, Marcela, todos hicimos esa asamblea, y recuerdo que, no sé quién era, pero dijo algo como dijeron aquí las compañeras, a nosotros nos meten presos por cómo nos ven. ¿Para qué quiero yo el documento? Si no me piden el documento, me discriminan porque cómo estoy vestido, cómo soy. Bueno, pero sabíamos que teníamos que trabajar la ley, que era el primer derecho a poder ser. Si el Estado impedía el derecho a la identidad, todos los otros derechos estaban absolutamente vulnerados, y eso era muy fuerte. Así que bueno, en ese diciembre presentamos la ley, luego la tuvimos que representar. Ustedes saben que a los 2 años pierde estado parlamentario, y la volvimos a representar en el 2009, y después, bueno, todo el proceso que siguieron militando, que fue quizás mucho más sencillo después del fuerte debate de la ley de matrimonio igualitario, porque la sociedad cambió sustantivamente, ¿no? Empezó a haber cosas que estaban absolutamente invisibilizadas. 33 votos a favor, 27 Es ley el matrimonio en Argentina, los mismos derechos para todas las familias. Gracias a todos los argentinos y argentinas, el matrimonio y la igualdad de derechos es ley. En esa celebración de matrimonio igualitario, que la Federación Argentina LGBT junto con ATA se reúnen en la CTA para un congreso, para volver a definir nuestra agenda, por supuesto, la agenda que venía era lograr ahora sí, que estaba instalado y que sabíamos de qué hablábamos, la ley de identidad de género. Y ahí fue cuando Claudia Pia Baudraco, en medio de ese encuentro de la Federación Argentina LGBT en la CTA, le pide a Aníbal Fernández, que había venido a participar de ese encuentro, que como jefe de gabinete de ministros de la Nación sea el primero en firmar la adhesión a la ley de identidad de género, y así fue, ¿no? La articulación con el gobierno en ese momento, a partir de todo el trabajo de la ley de matrimonio igualitario, era frecuente, era cotidiana, y su firma, por supuesto, ayudó a lograr la adhesión de un montón de otros referentes políticos en ese momento, y bueno, y saber que ya al inicio de esa campaña de adhesión ya contábamos con la mayoría en el Congreso para aprobar la ley, ¿no? Después de matrimonio igualitario vino, es verdad lo que dice María, vino una agenda distinta. La verdad que la gente como que se copó con la diversidad, no sé, yo sé que falta un montón, pero sin dudas fue un contexto muy favorable. Cada vez que empezamos a hablar de ley de identidad de género y hablamos de contexto favorable en Argentina para trabajar esta legislación, hablamos justamente de que haber tenido en poquito tiempo matrimonio igualitario venía de la mano, porque todo el tiempo que pedíamos reuniones hacíamos incidencia. También tenemos esta ley. Está esta ley, está esta ley, está esto, está esto. Así que bueno, cuando en el 2010 llegamos a esa firma y empezamos el debate hacia el 2011 en el Congreso, ya teníamos ganada la mayoría de los votos, y yo creo que también a la mayoría de la sociedad argentina. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Bueno, teniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley. La verdad que costó mucho lograr la ley que hoy tenemos. Costó muchísimo. Lamentablemente costó hasta la vida de compañeras que quedaron en el camino y no pudieron ver o no pudieron morir con su identidad, ¿no? Claudia Pia fue una de ellas. Después de su fallecimiento fue que se logró la ley de identidad de género cuando ella no estaba. Ella siempre decía que ella lo podía haber tenido el documento, pero ella quería que salga la ley para todos y todas, para ya tener su DNI.
La verdad que fue un camino muy difícil. Eso tienen que saber también las nuevas generaciones, que no tenemos una ley de identidad de género porque vino algún gobierno de turno a regalarnos. O sea, esto fue un derecho ganado, una conquista que costó muchísimo, costó la vida de muchas compañeras. Y nada, por suerte hoy por hoy tenemos una ley modelo a nivel mundial. Para mí la ley de identidad de género es una revolución, que pensar en que el género es algo sentido, autopercibido, que no tiene por qué encasillarse en masculino y femenino, que puede ser como cada quien quiera, creo que realmente es la verdadera revolución, pero la ley se construyó y se logró sobre la base del laburo del colectivo trans. Y era la ley que el colectivo trans estaba esperando, que era una ley que no les ponía condiciones, que valorizaba la salud, el acceso a la salud, que planteaba que esto era, que la identidad, habíamos elaborado ese eslogan, Marce, que decía derecho a la identidad por el acceso a todos los derechos. Desde ATA Red Nacional estamos trabajando en la ley integral trans, que me parece que va a venir a cambiar un poco esta realidad, ¿no?, de la comunidad trans, lamentablemente. ¿Qué cambió? Hay un antes y un después de la ley. Antes de la ley lográbamos resoluciones. Una resolución para ingresar a la educación, una resolución para que en los hospitales respeten tu identidad. Eran todas resoluciones. La ley de identidad de género ha significado, digamos, que un grupo de personas, y ahí donde digo que la ley les ha cambiado por lo menos a la calidad de vida a algunas de las compañeras de Santiago, ha sido en el sistema educativo, que han podido llegar a recibirse, pero también tienen una significancia, ¿no? Esas compañeras que en ese momento no han podido, hoy con la ley de identidad de género han podido ser una de las mejores, han podido recibirse, han tenido mejor diploma, mejor promedio, y hoy pueden decir soy esto, tengo esto, soy terminado la secundaria y demás. Así que la ley de identidad de género para mí es eso, ¿no? Seguir trabajando, mantener la estructura, porque es como si no la mantenemos, borramos esa historia que aquí las compañeras estaban contando. Y eso hizo la ley, lo que hizo la ley de identidad de género, lo que hizo ATA, estar presente, ser visible, que no hablen más por nosotras, que todas nosotras estemos presentes, que ocupemos lugar de decisión política. Cuando salió la ley de identidad de género, nos cambió a todas, incluso a mí, haber podido ingresar al sistema laboral, poder seguir trabajando con mis compañeras, poder transitar en los lugares que históricamente fueron negados. Para mí eso es un orgullo. Ser una persona o tener derecho era impensable, porque la ley de identidad de género nos dio derechos y nos dio paz y libertad en nuestro país. Costó años, pero ahí estamos. Estamos cumpliendo 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género del 9 de mayo del año 2012. Hay un antes y un después de esa ley. Esa ley en toda la comunidad trans lo que significó fue el empoderamiento y el fortalecimiento. Para muchas de nosotras que somos mayores, yo tenía 40 años por ejemplo, significó primero tener un DNI que refleje nuestra identidad, poder capacitarnos, poder estudiar, poder entender que podíamos seguir peleando, tener una meta, tener un objetivo de vida. También a partir de la ley de identidad de género entendimos y se comenzó a visibilizar y hablar de infancias y adolescencias trans, porque hasta ese momento es como que hablábamos y las mujeres trans solamente éramos adultas. Nosotras fuimos todas niñas, niñes, tuvimos infancias y eso en nuestras vidas no existió. Con respecto a la ley, creo que para nosotras y nosotros y nosotras las personas trans es la ley primera, porque sin esta ley de identidad no podríamos tener un nombre, o sea, algo tan fundamental como eso, ¿no? Como una identidad, que es algo que se nos ha privado durante muchísimos años. Quienes conocimos cuando no teníamos ley de identidad de género y transicionamos previo a eso, sabemos la diferencia que hemos tenido con eso, con ir a un hospital, con cosas que parecen tan sencillas y tan cotidianas para todas las personas cis,
nos modificó muchísimo la vida, creo, a todos y a todas, y en nuestra provincia ha sido muy significativa. Y esto obviamente ha sido el puntapié de que después podamos ocupar otros espacios de trabajo, cupos, como existen también en la provincia, pero ha sido obviamente el reconocimiento, me parece, que a la identidad de nuestro colectivo y que, bueno, obviamente tenemos que seguir custodiando. Yo creo que la ley de identidad de género en la mayoría de las provincias nos vino a enseñar que podíamos contar con derechos, que los derechos también no tenían que pertenecer a nosotras. Entonces, bueno, la ley de identidad de género viene a hacer esto, a enseñarnos y a saber que las nuevas generaciones tienen y van a contar con un respaldo que quizás muchas de nosotras no pudimos, que pasamos por persecuciones policiales, por arrestos ilegales, por burlas, por preferir morir en nuestra casa y no ir a un hospital, que ha pasado muchas veces. Hemos encontrado compañeras que han muerto 15 días después porque no querían atenderse en un hospital público por el miedo al rechazo. La historia, por suerte, nos abrazó y nos hizo parte de todo esto. Así que hoy nos falta una ley integral trans por educación, trabajo, vivienda, menos discriminación, refuerzo de adultas mayores, infancia libre de discriminación y una sociedad que nos abrace un poquito más. Cuando hablamos de salud integral, también exigir algo que estamos atravesando hoy, que es una problemática de no acceder a la salud en nuestras construcciones corporales, el tema de las siliconas. Se necesita por eso hablar de salud integral, de un acceso a la salud integral, porque si no parece que quedamos las personas trans solamente encasilladas, VIH, hormonización, y somos mucho más que eso. Necesitamos controles, necesitamos un montón de acceso a la salud. Creo que la ley de identidad de género, en mi caso, por ejemplo, creo que me blanqueó en lo laboral y en lo personal. Creo que unificó, unificó, digamos, todo para lo que yo me había capacitado, estudiado, y me dio la posibilidad de estar como una persona trans visible en una comunidad. Para mí nos blanqueó, digamos, al colectivo en el país. Creo que hoy en día ir a una escuela y ver a una compañera, digamos, dando clases, ir al sistema de salud y ver a una compañera médica, enfermera, administrativa. Creo que la ley nos permitió justamente eso, ir visibilizándonos y armar una red entre nosotras mismas. Y yo creo que una de las cosas positivas que yo vi, empezar a ver cómo varones trans empezaron a surgir, que estaban muy invisibilizados. Varones trans del interior, de pueblos de Tucumán, que vieron el ejemplo de compañeros como es Lolo Franco, de que era posible y que existía una posibilidad de ser un varón, de la existencia de la identidad de varón trans. Y eso lo trajo la ley. Es una ley de vanguardia, pero como siempre, ni un paso atrás y seguimos adelante con la ley integral trans. Muchas veces nos dicen que con el DNI ya tenemos garantizado una vida más digna y sin embargo todavía falta, sobre todo en Corrientes, por ejemplo, una provincia sumamente conservadora que hasta el momento nosotros somos nuestros propios abogados que vamos con nuestra ley a los hospitales y le conquistamos primero a los del servicio y nos van operando de manera clandestina porque hasta que se entere el director del hospital. Entonces eso en el interior, como hoy mencionaba también nuestra compañera NASA, en el interior siguen negando todavía esta posibilidad del cambio registral. Entonces, y también nos pasa con el trato digno en las escuelas porque no reconocen la educación sexual integral con perspectiva de género. Sí, por supuesto que fue uno de los avances más grandes que tuvimos, porque es el primer derecho humano básico tener una identidad. Y muchas veces nos dicen, o escuchamos, me pasa muchas veces en mi provincia, que nos dicen, pero ustedes del colectivo trans siempre quieren privilegios y vivir de privilegios. Nosotros no queremos privilegios, no necesitamos privilegios, necesitamos que se cumplan simplemente los derechos. Aquellos derechos que nos fueron negados históricamente por nuestras identidades de género. Vamos a continuar con la lucha, vamos a seguir resistiendo, no vamos a dar un paso atrás, vamos a continuar por lo que viene, por lo que falta, que es el proyecto de ley integral trans ya. Estamos en democracia, como dice la compañera Marcela, una democracia débil porque realmente no se está cumpliendo la ley de identidad de género, yo creo, a nivel nacional.
todavía no tenemos el acceso a la salud integral, y estamos hablando de una ley integral donde también estamos buscando que se nos reconozca como ciudadanas, que se garanticen nuestros derechos. Yo nací en el 97, tengo 26 años, que también fuimos, digamos, unas perseguidas de la democracia porque no pudimos vivir libremente en las escuelas, nuestra identidad, en nuestras familias, y yo tuve que huir de mi casa. Fue todo un proceso que creo que cada una vivimos, ¿no? Entonces la ley de identidad me llevó a reconocerme a mí que yo valgo como ciudadana, como persona, y que nadie más puede pisar mi identidad. Creo que la gran lucha es lograr la ley integral en cada provincia, lograr la ley integral a nivel nacional, y creo que estamos preparadas para darnos esa lucha política, así que ni un paso atrás. Que la única opción es siempre empoderarnos, estar juntos y siempre, siempre el amor vence el odio. Nada más.